buenas tardes, chicos. Hoy vamos a continuar con los temas de historia. En la clase anterior vimos la conquista de México, pero solamente abarcamos lo que es la conquista material. Hoy entonces veremos la segunda parte de esta, conocido como la conquista espiritual. ¿Ok? O sea, ya adentrándonos a los aspectos religiosos. Espero que tomen nota. Acuérdense que no es necesario que copien todo lo que aparece en las diapositivas, con solo anotar lo importante, pero que sea realmente útil para que estudien, con eso es suficiente. Bien, como mencionamos anteriormente, la conquista se dio principalmente en el aspecto material, pero no solo se dio en armas. La conquista espiritual también fue algo muy importante en ello. Se supone o se mantiene como la justificación moral con la que los españoles lanzaron a la conquista de las nuevas tierras. Esta se dio como la justificación de dar a conocer la fe verdadera a los indígenas, y con esto no solo sumar vasallos a su reino, sino también para la Iglesia Católica, que por entonces estaba enfrentando severa crisis derivada de la reforma protestante de Martín Lutero. Como sabrán, Martín Lutero fue un personaje que surgió prácticamente durante la Ilustración y que creó las diferentes ramas o ramificaciones de la religión cristiana, creando así diferentes iglesias. De hecho, muchas iglesias de las que conocemos que no están pegadas a la Iglesia Católica de Roma, es gracias a que Martín Lutero manifestó esto. Bien, muchos de los evangelizadores importantes que surgieron durante la época de la conquista espiritual fueron Fray Juan Tecto, Juan de Ahora y Fray Pedro de Gante. Esto sin contar a los que se mencionan comúnmente, o los más conocidos, como Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas, Bernardino de Sahagún, Juan de Zumárraga o Toribio Benavente. Sin embargo, estos que mencionamos a continuación fueron uno de los primeros que se establecieron en la conquista espiritual de esta nueva tierra para España. Por otra parte, algo principal que se nota entre San Bernardino es que él le dio la importancia en estudiar a los indígenas y lo que ellos ofrecían, ya que de esa manera decía Fray Bernardino de Sahagún que era la mejor forma de llegar a la espiritualidad y poder evangelizar a los indígenas. Por esa misma razón de cristianizar muchas cosas indígenas fue el caso de el Día de Muertos, que antes era como una ofrenda a dioses del inframundo, a lo que viene siendo como Mecacticutli, que ahora se convierte al Día de Muertos, que es más como un aspecto religioso, y otras relaciones que tenían en ese momento. De esa manera, los indígenas eran mejor atraídos a lo que es la religión cristiana. Fray Bernardino de Sahagún no fue el único que estableció estos aspectos. También aparece Fray Alonso, que fueron algunos de los indígenas denominados humanistas, que defendían el derecho de los indígenas, ya que durante la época de la conquista eran prácticamente tratados como esclavos o como peor, como animales, en el punto de que incluso no tenían el derecho a aspectos humanos. Muchas órdenes aparecieron durante la época de la conquista en México, y estas órdenes religiosas fueron bastantes. Sin embargo, la más denominada fue la franciscano. No quiere decir que las otras no. La primera que llegó viene siendo la franciscana en 1523. Los dominicos los continuaron en 1528, los agustinos en 1553, los hipólitos, juaninos, antoninos, filipenses
llegaron hasta 1567, los jesuitas en 1572, las carmelitas en 1585, los mercedarios en 1594, los betlemitas en 1674 y los camilos en 1755. Fueron las órdenes franciscanas que llegaron en su momento, que llegaron acá con el objetivo de evangelizar a los indígenas. Los frailes, principalmente los franciscanos, fueron la orden religiosa más característica de esta zona de la conquista de México, puesto que los demás que mencionamos se encontraban no solamente en México, sino también en otros lugares que estaban dentro de la colonia, en colonias españolas. Bien, algunos de los asuntos que mantenía la iglesia dentro de lo que es los aspectos, vamos a llamarlos sociales, estaban denominados como asuntos religiosos. Sin embargo, los asuntos religiosos que mantenía esta orden franciscana, o prácticamente lo que es la religión cristiana, no solamente era esta, ya que el asunto religioso se dedicaba a la atención de los creyentes españoles y con especial empeño en cristianización de los indios. Pero por otra parte también estaban los asuntos civiles, que llevaban el control de nacimientos, matrimonios, incluso de muertes que tenían los ciudadanos de la zona. La iglesia colaboraba también con la urbanización y la construcción de templos, acueductos, puentes y hospitales. Los asuntos educativos eran los más comunes, ya que se encargaban de la educación de todas sus formas y grados, estableciendo estudios de la lengua indígena, el enseño del castellano, la difusión de conocimientos técnicos diversos para enseñarles incluso lo que son profesiones a los indígenas, como la carpintería, la cestería e incluso acciones comunes como la barbería. Entre otros también se mantenían los asuntos benéficos de aspecto público. Estaba, por ejemplo, la fundación de asilos, hospitales, orfelinatos y defendiendo a los indígenas del maltrato de algunos españoles. Los asuntos de moral pública también estuvo dentro de los aspectos que dio las órdenes religiosas. Fundó el Tribunal de la Santa Inquisición, creada para la observación de las buenas costumbres, aunque después se mezcló con asuntos políticos. Quiero aclarar que aquí en México la Inquisición no era tan severa como sucedió en Europa, ya que gracias al Consejo de Indias trataban a los indígenas como personas amorales. Por lo tanto, su religión politeísta que tenían no era castigada principalmente con la horca o la hoguera, simplemente se les erradicaba el punto del pensamiento politeísta que tenían y se le inculcaba el cristianismo. Eso ya lo veremos más adelante. También tenía otros asuntos como de gobierno, en las que participaban en toma de decisiones, incluso ya que muchas religiones también gobernaban. Quiero aclarar que por lo menos en la época de esta parte el virrey tenía la última palabra, porque era el que decidía todos los aspectos que sucedían durante la época colonial. Ahora bien, la iglesia también tenía una forma de divisiones en lo que viene siendo la orden religiosa. Estas dos se dividían en dos aspectos. La primera era el clero regular y la segunda era la clero secular. La primera literalmente era el clero que desempeñaba su labor destacada. ¿Qué quiere decir esto? Era el que tenía como objetivo principal la evangelización
de los pueblos indígenas hacia lo que es la religión cristiana, mientras que el clero secular era el clero que se destacaba por la integración del alto y bajo clero. La primera parte, estaba constituida por lo que viene siendo los obispos y los sacerdotes, mientras que el segundo, la parte baja, estaban los curas de los templos, y ellos eran los que desarrollaban o reunían el diezmo, que viene siendo como un impuesto, vamos a llamarlo de esta manera, que llegaba hasta las arcas de la iglesia cristiana en Roma, o sea, literalmente para lo que es el Vaticano, ¿ok? Estos dos literalmente eran siempre del mismo, pero se desempeñaban de dos formas. Comúnmente el clero regular era el que estaba más dentro de lo que es la iglesia en los aspectos de evangelizar, en lo que es aspecto de doctrinar, enseñaban a los indígenas la religión y llevaban el bautismo, mientras que el otro era simplemente el desarrollo de la iglesia católica dentro de los nuevos territorios que se estaban conquistando. Una cosa también que hizo la iglesia católica durante la época de la conquista fue erradicar el aspecto pagano, según ellos, y con eso incluso llevó a la destrucción de muchos lugares que para los indígenas eran sagrados, y también objetos que llevaban a su religión, desde la destrucción de templos y códices hasta monumentos y tradiciones que los indígenas hacían por sus antiguas religiones. Y de esa manera se trató de combatir el paganismo. Como mencionamos, lo que es la Santa Inquisición no castigó directamente a los indígenas con la horca o la hoguera, pero sí destruyó muchos de su legado religioso, ya que como el Consejo de Indias los veía como personas amorales, se justificaban diciendo de que pues pecaban porque no sabían que era pecado, y por eso se les perdonaba, pero no a los objetos de paganismo que viene siendo esto. Bien chicos, vamos a dejarlo hasta acá, espero hayan tomado apuntes. No se olviden de estar pendientes de sus actividades del modo que voy a dejar en la plataforma, y no se olvide tampoco de enviarme sus apuntes al número de siempre. Por mi parte chicos sería todo, ya para las siguientes clases vamos a hacer directos para que podamos participar, ya que algunos de ustedes siento que no estamos comprendiendo el punto. No todos, hay muchos de ustedes que sí lo están haciendo bien y veo un gran reflejo en sus actividades, pero hay otros que de plano están muy idos. Espero que sean los principales que se conecten. Por mi parte sería todo chicos, nos vemos hasta la siguiente clase, que tengan una bonita tarde.